Gusto en verle y saludarle, pues espero que esté bien. Gracias. Su micrófono, hermano Mario. Listo, hermano. Estamos. Ok. Su micrófono, hermano Mario. Allá, Ok. un momento. Listo. Aquí. Ya, ahí estamos. Ok, Muy perfecto. bien, hermanos, bienvenidos. Dios les bendiga, les cuide, les ayude en todo, pues, por la bondad y la misericordia de Dios. Aquí estamos, alegres, gozosos, a pesar de los problemas o dificultades. Siempre tenemos nuestra confianza depositada en Dios. Vamos a hacer una oración y después de la oración empezamos el estudio. Vamos a pedirle al hermano Rigoberto, por favor, nos puede ayudar con la oración, hermano, considerando a el hermano Oswaldo Moreno, a su nieta Aitana y a la hermana Clara Naranjo, por favor. Amén, hermano. Ya, oremos, hermano. Dios amado, Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, el mar y la fuente de las aguas y todo lo que en ella habita, mi Dios, es obra de su palabra, mi Dios. Usted que nos ha amado tanto, nos ha permitido, Padre celestial, habitar este mundo en donde nos ha preparado una senda, Padre celestial, que ha enviado a este mundo por intermedio de su amado Hijo Jesucristo. Queremos en este momento darle gracias por tener esta gran bendición de unirnos una vez más por intermedio de esta plataforma a este estudio que nuestro hermano Mario nos presentará. Queremos orar por él en primer lugar para que pueda recordar todos los textos que ha estudiado y a la vez exponerlo con claridad para así nosotros también, mi Dios, ir creciendo en su gracia. Queremos agradecerle, mi Dios, porque hemos tenido la bendición de estar unidos con nuestros hermanos presencialmente en cada una de nuestras congregaciones y el poder hacerlo nuevamente no es otra cosa más que querer, mi Dios, alcanzar las promesas que usted nos ha entregado y asegurar nuestra caminar en la senda gloriosa de su evangelio. Queremos agradecerle en esta tarde por todos aquellos nuestros hermanos que puedan congregarse y aquellos que también lo puedan hacer en el Facebook. Mi Dios, sabemos que esta semilla tiene que ser esparcida para que las almas que tengan el propósito de conocerle puedan lograr, mi Dios, que en sus corazones germine esta semilla. Queremos agradecerle, Padre, por todos los bienes proporcionados y queremos orar a la vez por todos aquellos nuestros hermanos que están pasando situaciones difíciles, enfermedad algunos, persecuciones y tanta cosa, mi Dios, que mientras estemos en este mundo tendremos que enfrentar, a la cual le pedimos que nos ayude para poder superar todas estas falencias, mi Dios, y así lograr tener triunfo sobre nuestras dificultades. Queremos orar en esta hora por la nieta de nuestro hermano Oswaldo Moreno, Aitana, su nieta, que por mucho tiempo, mi Dios, sabemos que ella está pasando por una prueba muy difícil. Sabemos, mi Dios, que usted le conoce y queremos orar por ella para que en su misericordia usted vuelva sus ojos a su favor y pueda recibir la tan ansiada recuperación total de su cuerpo físico. Queremos orar, mi Dios, también por la otra hermana que me hace mención, mi hermano Mario. Queremos que en su misericordia, usted que la conoce, mi Dios, y sabe cuáles son sus dolencias, sus complicaciones, que por misericordia usted, por intermedio de la medicina, mi Dios, pueda obrar conforme a su voluntad. Queremos pedirle que se quede junto a nosotros. Queremos orar por todos nuestros hermanos para que esta enseñanza de este día, mi Dios, pueda tener éxito y caída en nuestros corazones. Que nuestros corazones puedan ser nobles y sinceros para atesorar esta enseñanza y así, mi Dios, ser edificado en su palabra. Oramos en este momento, Padre, por todas las iglesias de Cristo a través del mundo y donde quiera que se escuche esta palabra, mi Dios, pueda ser muy bien recibida. Gracias, Padre Dios, le damos y oramos en su misericordia, pidiendo que este mensaje que podemos tal vez transmitirlo también a otras personas, mi Dios, pueda tener éxito. Le damos gracias y oramos y lo hacemos en el nombre de Jesús, su Hijo, nuestro amado Salvador. Amén.
Amén, amén. Gracias, hermano Rigoberto. Y bueno, bienvenidos los hermanas y hermanas que están llegando. Que Dios les bendiga. Vamos a compartir pantalla. Hoy las personas están alborotadas por el Día del Padre. Si hay algún ruido, no es de aquí donde estoy yo, sino de los vecinos. Bien, hermanos, hoy el título, como lo ven allí en la pantalla, es las opiniones y la apostasía y el lavarse las manos. Vamos a utilizar como ejemplo para desarrollar el tema lo que pasó entre Jesús y los escribas, los fariseos. Esta secta de los fariseos, hermanos, ellos tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia, pues no conforme a la voluntad de Dios. Ellos eran celosos de la palabra. De hecho, ellos fueron un grupo que se fue desarrollando con los siglos y que algunos pues estiman que ellos surgieron de los adiseos, ¿verdad? Que eran llamados los piadosos. Este grupo surgió en el tiempo de la cautividad para contrarrestar pues el efecto que iba a tener la influencia de las naciones paganas en la vida de los que estaban cautivos. Y de hecho, pues también ellos llegaron pues a combatir pues de alguna manera u otra que el pueblo se terminara corrompiendo con las costumbres paganas que había en la cautividad. Y ellos influyeron grandemente en el pueblo de Israel. De ahí, de los ediseos, pues dice los comentaristas que surgió la secta de los fariseos. ¿Ok? Y esta secta de los fariseos, pues su propósito era como cuidar, guardar, velar por el cumplimiento de la ley. Pero como todo lo que pasa en el mundo, cuando los hombres llegan y se convierten en muy celosos de algunas cosas, finalmente terminan agregando normas y mandamientos que no son de la palabra del Señor o no son de Dios, sino que son opiniones de hombres. Para el tiempo, en que Cristo se hizo hombre, Israel no practicaba ya la idolatría como tal. No tenían ídolos, no aborrecían los ídolos, aborrecían las prácticas idólatras y inclusive ellos llegaron a despreciar, pues a menospreciar a los gentiles por las prácticas que ellos tenían idólatras. Lo interesante es que vemos un cambio del pueblo de Israel que antes de ser llevado cautivo, que fue un pueblo que durante muchos siglos fue un pueblo idólatra, y a diferencia del pueblo después de la cautividad, que fue un pueblo que dejó la idolatría. Entonces, realmente el principio o la idea base de este grupo, pues era de hasta cierto punto loable. Pues. ¿Loable por qué? Porque ellos estaban buscando era el cuidado, el respeto de la palabra del Señor. Su celo por guardar los mandamientos de Dios, pues ayudó a Israel a abandonar a los ídolos, pero también los llevó al otro extremo, y ese es el problema de los extremos, ser más exigentes que Dios. Y por aquí vamos a ir analizando lo que yo quiero transmitir con este estudio. Ser más exigentes que Dios. Entonces ellos llegaron a imponer reglas, mandamientos que Dios no había ordenado, como si viniesen de parte de Él, pues porque básicamente quien no cumplía esos mandamientos, quien no cumplía esas normas, esas reglas que ellos habían impuesto, pues eran señalados, eran inclusive pues condenados por estos grupos. Entonces se volvieron radicales en muchas cosas y otras las desecharon, sin importarles si era o no voluntad de Dios. Y esto pues es parte de lo que es la apostasía y es el problema que hay cuando prevalece la opinión de los hombres.
La opinión de los hombres, hermanos, no solamente influye hacia ¿cómo es? Imponer mandamientos de hombres, sino que también la opinión de los hombres pueden llevar a negar el mandamiento divino, porque el problema está en eso. Entonces, hoy en día estas prácticas no han variado mucho. Por ejemplo, las iglesias locales, y no estoy hablando de las personas del mundo ni las religiones del mundo, las iglesias locales están constituidas por hombres con diferentes grados de espiritualidad y también de carnalidad. Pues. Estos pueden sujetarse a la ley de Dios, pero también estos hombres, los hermanos, pueden imponer mandamientos de hombres y también desechar las normas de Dios. Y no es algo que sea extraño para nosotros hoy en día, porque esto lo notamos en muchas iglesias del Señor. Entonces, el problema está en que queriendo ser muy, muy celosos de las cosas de Dios, entonces terminamos imponiendo mandamientos que no son de Dios. E inclusive a los hermanos que no lo cumplen, terminamos señalándolo como hermanos que están mal ante Dios. Eso fue lo que hicieron los fariseos. Algunas veces se señala a ciertos hermanos de ser liberales, por ejemplo, porque no guardan ciertos mandamientos, por tomarlos a la ligera. Sabemos que hay diferentes grados de liberalismo, institucionalismo, pues, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, los que no tienen la ofrenda como mandamiento, y menos mandamiento solamente para los santos, hasta hermanos que van y introducen instrumentos musicales en los cultos. También mujeres cristianas enseñando y ejerciendo dominio sobre el hombre. Pero el punto es que todo eso surge de opiniones, hermano. Son opiniones. Lamentablemente, esas opiniones terminan prevaleciendo y hacen que los hombres terminen desvirtuando la palabra de Dios. Pero del otro extremo de los liberales está el otro grupo, los cuales tienden a imitar a los fariseos, o sea, los que son muy conservadores, se llaman ellos. Aquellos que son tan exigentes que imponen más mandamientos y restricciones de la que Dios ha mandado. Entonces, el propósito es darnos cuenta que nosotros cuando estudiamos la palabra, cuando analizamos la palabra del Señor, debemos ir sin prejuicios, sin posiciones ya preestablecidas, sin creencias que queremos terminar de mostrar con la palabra que es cierto, porque siempre buscaremos y conseguiremos versículos que según nosotros nos apoyan en lo que nosotros creemos. ¿Okay? Entonces son tan exigentes que imponen más mandamientos y restricciones de las que Dios ha mandado. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y cuál fue el problema de los fariseos, de los escribas? Bueno, que en apariencia eran celosos de la palabra del Señor, pero sus opiniones, sus ideas, terminaron desvirtuando, negando, invalidando algunos mandamientos de Dios e imponiendo mandamientos que eran de hombres. Entonces, lo que debemos entender, el primer punto es que hay que defender la fe, pues, y lo que es la sana doctrina. Y para eso nosotros tenemos que ser equilibrados a la hora de estudiar la palabra. Nosotros no podemos ir con prejuicios a analizar la palabra, porque esos prejuicios o esas posiciones preestablecidas no nos van a permitir ver la verdad de lo que dice el texto bíblico. Las intenciones, por ejemplo, de los saduceos y luego de los fariseos era buena, cuidar, defender las enseñanzas de Dios que le había dado a Moisés y a los profetas, pero finalmente terminaron desvirtuando y cambiando las cosas de Dios. De todas las naciones que habían sojuzgado a Israel, la griega
trató de acabar con la fe y la religión judía. O sea, la filosofía griega, con todas sus creencias, tradiciones, realmente de todas las naciones que sometieron a Israel, los griegos fueron aquellos que trataron efectivamente de pervertir y cambiar la creencia hebrea. Imperios como Babilonia, los medopersas, los romanos, permitieron en menor y mayor grado la libertad de práctica de la religión judía. Pero los griegos se esforzaron por influenciar a Israel con sus filosofías, con sus prácticas paganas y hasta con su forma de vivir muy sin restricciones. ¿Ok? Entonces, ellos tenían muchas tradiciones, tenían gran libertinaje y ellos estaban influyendo o tratando de pervertir las creencias, las doctrinas fariseas pues, de los judíos. Pues. Entonces los fariseos pues luchaban contra eso. Los escribas lucharon contra esa intención griega de trastornar pues la verdad de las cosas de la ley de Moisés. Por ejemplo, dice la historia que ellos introdujeron gimnasios en la misma Jerusalén, baños nudistas, ¿ok? Y se dice que algunos varones judíos se adaptaron a esa forma de vida. Por ejemplo, el gobernante griego Antíoco Epífanes, conocido como Antíoco IV, erigió un altar o una imagen pagana de Zeus en el templo de Jerusalén en diciembre del año de 167 a.C. E inclusive sacrificó un cerdo en él. Proscribió toda forma de adoración judía y además de otras prácticas, incluyendo la circuncisión, fueron prohibidas bajo pena de muerte. También ordenó que se ofrecieran sacrificios a varias deidades paganas. Mandó que se comieran alimentos considerados como impuros para los judíos. ¿Por qué? Porque los griegos y este gobernador griego trató de cambiar la, las, la religión judía. Entonces, eso provocó la resistencia del pueblo de Israel, y especialmente de grupos de élite, o sea, grupos que dirigían, como los escribas, los ancianos, los fariseos. Pero la fuerza que ellos tuvieron para tratar de contrarrestar esta apostasía, esta perversión que querían llevar los griegos, hizo que ellos también llegaran a ponerse en el otro extremo, pero en la misma acera de la apostasía, porque llegaron a apostatar también de la fe o de la religión hebrea. Nos dice Judas 3:4, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a diferencia del pueblo de Israel que fue atacado y dominado por culturas externas, la iglesia, los cristianos, lamentablemente tienen una gran influencia de parte del mundo, de las costumbres del mundo, de las prácticas del mundo. Y vemos hermanos que son muy celosos en el cumplimiento de la palabra del Señor y ayudan a mantener a sus hermanos en el camino, se esfuerzan por mantener a la iglesia limpia y se esfuerzan, pues luchan por eso. Pero así como hay hermanos que son celosos de las cosas del Señor y ayudan, pues también hay hermanos que finalmente terminan llevando a la iglesia y a algunos hermanos por un camino que no es. Entonces, 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual
asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Ok? ¿Quiénes eran esos testigos? Bueno, hombres y mujeres que eran fieles, muchos cristianos. En primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces hay una responsabilidad, hermanos, así como los fariseos, los ediseos, fueron celosos en guardar la palabra del Señor. También nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar la sana doctrina. Pero el peligro que corremos nosotros cuando se trata de opiniones es que podemos suavizar los mandamientos de Dios, eh, eh, convertirlos en libertinaje, o por el contrario, podemos ser tan exigentes que imponemos más mandamientos de los que Dios pide. Y allí es donde tenemos que cuidarnos. ¿Ok? La exigencia de los judíos o de los fariseos para que los discípulos de Cristo se lavasen las manos eran parte de esas normas, reglas, mandamientos que fueron impuestos como si fuesen realmente algo necesario para honrar y servir a Dios. Entonces debemos tener cuidado de no convertirnos en personas que somos más exigentes que Dios. ¿Ok? Porque los dos extremos existen en la iglesia del Señor. Los que liberan, los que suavizan, los que pervierten las cosas del Señor, dejando que se relaje mucho las cosas, y están aquellos que imponen tantas cosas en su mente que producen cargas en los hermanos. Romanos 10 del 2 al 3 nos dice, porque yo les doy testimonio, hablando del pueblo de Israel, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, no conforme a la voluntad de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y aquí es donde está el asunto. Dios nos ha impuesto normas, mandamientos que debemos cumplir, pero a veces podemos caer, como se cae en algunas congregaciones, de que imponen mandamientos y normas que supuestamente ayudan a cumplir mejor el mandamiento de Dios. Y esto es lo que ha pasado con el pueblo de Israel a través de todos los tiempos. Israel tenía muchísimos preceptos, reglamentos y cosas que se habían establecido para cumplir mejor la ley, pero finalmente eran cargas pesadas porque Dios no había dicho nada sobre eso. ¿Ok? Y ese es el problema que existió en el pueblo de Israel y que a veces podemos notar en la iglesia del Señor. ¿Ok? Ellos llegaron a crear, hermanos, 248 reglas, dice algunos comentaristas, y cientos de prohibiciones fundamentadas en las tradiciones y enseñanzas de hombres. Y todas eran con el propósito de cumplir algún mandamiento, por ejemplo, guardar el sábado. Algunas de estas con el tiempo se fueron convirtiendo en duras cargas para el pueblo, porque no es lo mismo que Dios te diga o le dijera a ellos que guardaran el sábado, que se recordaran de que habían sido esclavos en Egipto, que Dios lo había sacado con brazos fuertes, que no hicieran nada, a tener que recordar todas esas reglas y normas que los mismos líderes judíos habían impuesto. Y algunas de estas, pues finalmente con los años se fueron convirtiendo en duras cargas para el pueblo. Mateo 23, del 1 al 4, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen
y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren mover. Por eso Cristo los censuró duramente, hermano, por esas tradiciones que ellos habían impuesto, que posiblemente en sus inicios eran tal vez necesarias, pero no eran normas ni mandamientos de Dios. Por lo tanto, no tenían por qué estar juzgando o mal juzgando a sus hermanos si no la cumplían. Entonces, finalmente, todas estas normas llegaron a convertirse como mandatos para el pueblo. En Mateo 15:3 dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces, ya nosotros conocemos la historia. Había mandamientos que ellos cumplían y había otros que no lo cumplían. Y aquellos que no cumplían, como por ejemplo honrar a sus padres, pues ellos se excusaban en el hecho de que tenían que dar la ofrenda en otro mandamiento. Entonces, debemos tener cuidado de no ser más exigentes que Dios. Nosotros debemos enseñar lo que Dios dice y entender que fuera de eso es sencillamente opiniones, pensamientos de hombres, ideas preconcebidas. A veces tenemos tantas cosas que hemos arrastrado de nuestras creencias pasadas que cuando estamos en la congregación, en la iglesia del Señor, entre los hermanos, queremos imponer esas normas porque consideramos que son parte de la voluntad de Dios. Entonces, el lavamiento de las manos. ¿Cuál fue el problema del lavamiento de las manos? Precisamente el lavamiento de las manos fue el problema que demuestra cómo cuando uno impone, establece mandamientos más de lo que Dios exige, pues sencillamente lo que hacemos es imponer cargas duras a los hombres. Entonces, los escribas y los fariseos juzgaron a Jesús y a sus discípulos. ¿Por qué? Porque comían con las manos sucias, o sea, no se lavaban las manos. Y para ellos eso era terrible, pues eso era de señalar, pues. Habían desarrollado una serie de tradiciones y normas que para ellos eran obligatorias o de buen nombre. Entonces, en Mateo 15:1-2 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Para ellos eso era un quebrantamiento. Pero el hecho de que se acercaran a Jesús para hacerle el reclamo implicaba en sí que para ellos era un mandamiento que no debía quebrantarse. Si vamos al día de hoy, lavarse las manos, digamos que es una tradición también de nosotros. ¿Ok? Es algo que es higiénico, recomendable para lavarse las manos antes de alimentarse, de manipular alimentos. Y es una norma impuesta en nuestros hogares. A los niños se les inculca esta norma. Pero una cosa es que lo hagamos porque pensamos que es algo que va a facilitar nuestra vida y otra es que lo impongamos porque pensamos que es un mandamiento de Dios. Entonces, los ancianos, los fariseos, los escribas, establecieron esto como una norma, el lavarse las manos. Y para ellos no era bien visto aquel que no cumpliera con ella, que no se lavara las manos para alimentarse. Y aquí ya estábamos entrando en lo que es el título de la lección, opiniones de hombres, e inclusive apostasía. Porque cuando ya las tradiciones, las cosas que imponemos, causan tropiezo y fallan o causan una carga en los hermanos,
pues ya estamos nosotros haciendo algo que no es de la palabra de Dios. Y encima ponerlo como si fuese mandamiento de Dios, peor aún, porque eso fue lo que le pasó a ellos. Tal vez sus intenciones no eran malas, hermanos, sus propósitos eran buenos, recomendables. Pero el problema es que esto que no guardaron las tradiciones se convertía en un factor de señalamiento espiritual para quienes no lo guardaban. Con respecto a la ley, Pablo le dice a los hermanos en Colosas, el 2 del 21 al 23, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, ¿ok? Tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, o sea, puede ser loable, puede ser recomendable, ¿ok? En culto voluntario, o sea, en sacrificio voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo. Pero dice que estas cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, porque no son espirituales. La ley no podía quitar los pecados. Entonces, el punto es que imponer normas y mandamientos, tal vez porque facilita las cosas, en sí no está mal. O sea, no normas y mandamientos, sino establecer normas que faciliten algunas cosas dentro de lo que es el reino del Señor, no está mal. Lo malo está cuando eso ya se convierte para algunos en una regla que al no practicarla, pues ya es condenable para algunos de nosotros. Entonces Colosenses nos dice esto, pues, porque era una manera, pues, no hagas esto, no hagas aquello, no comas esto, no toques lo inmundo, y solamente y sencillamente eran doctrinas y mandamientos de hombres. Y ellos desarrollaron pues muchos aspectos, muchos preceptos, muchas reglas, y muchas de ellas eran para el día de reposo. Y en el fondo tal vez era una actitud loable, buscar la manera de obedecer aún mejor el, la voluntad de Dios, el día de reposo y otras cosas. Pero lamentablemente vemos cómo ellos increparon a Cristo. Pues. En Mateo 7, del 1 al 5, enfrentan a Cristo. Y dice, se juntaron a Jesús los fariseos, o sea, se enfrentaron, pues se fueron hasta él. Pues. Y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, les condenaban. Ese es el punto. Les condenaba. Pero si no era voluntad de Dios, ¿por qué lo iban a condenar? ¿Por qué tenían el derecho de condenarlo? Y ese era el problema. El 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar como los lavamientos. O sea, no era solamente el lavamiento de las manos. Había muchas cosas más, el lavamiento de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal, de los lechos, de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba pasando con estos hombres? Estaban condenando a los discípulos de Cristo porque no estaban guardando tradiciones de hombres. No, no tenía nada que ver con mandamientos del Señor. Entonces, ¿qué era esto? Opiniones. Yo opino que lavarse la mano es más sano, es más adecuado, puedo tomar los alimentos con facilidad y entonces empiezo a mover, manipular la palabra de Dios para que la palabra de Dios me termine diciendo que es correcto lo que yo pienso.
Debemos comprender, hermanos, que hay normas que son necesarias, pues, para el buen funcionamiento de la iglesia, pero de ninguna manera podemos verla como mandamientos o cosas del Señor que nos dice y que nos señale o nos condene. Las tradiciones, las normas son algo natural, normal en las sociedades, pues, ¿ok? Eso es natural, hermano. Y lo vemos nosotros en nuestros países, en nuestro entorno, como las tradiciones eh, eh, están pues arraigadas en todos los habitantes de esa zona o de ese lugar y también en nosotros si vivimos entre ellos. Entonces, el ser humano como la sociedad tienen a crear esas tradiciones, pero debemos tener cuidado porque lamentablemente podemos estar implementando o imponiendo cosas que Dios no ha hablado. Cuando Jesús sanaba el día del reposo, ellos también lo señalaban. Y él pues les dijo que era lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces, ¿hacia dónde quiero ir, hermanos? Las opiniones son peligrosas cuando nosotros insistimos en que esas opiniones se conviertan en mandamientos de Dios. Cuando nosotros insistimos que eso tiene que ver con la obediencia a Dios, con la salvación, pues. Entonces, el problema es con las opiniones. Sabemos que tenemos que discernir la palabra, entenderla, estudiarla. De hecho, pues los que enseñamos, interpretamos la palabra y tratamos de darle el sentido correcto, así como cada cristiano tiene sus interpretaciones. De estas surgen comentarios que son muy acertados en cuanto a la voluntad de Dios, como también comentarios que no reflejan la verdad del texto bíblico. Las opiniones provienen de los hombres y se fundamenta en lo que ellos interpretan o lo que ellos quieren interpretar, de aquello que les gustaría entender. Y en función de eso, forman opiniones y esas opiniones para muchos terminan siendo una realidad, aunque no pasa de ser una opinión. Entonces, hay muchas doctrinas, muchas prácticas que surgen, pues, y no del patrón bíblico. Entonces, como dijimos, el pueblo de Israel llegó a establecer muchas normas que no eran, que Dios no las había mandado. Nos dice Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios. Con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres. O sea, hasta allí llega su temor. Realmente no tienen temor de Dios. Es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado o inculcado por otros. Entonces, las opiniones son buenas, los comentarios son buenos, pero que sean conforme a la voluntad de Dios. No que nosotros busquemos que la palabra de Dios se adapte a nuestras opiniones, que ese es el problema que hay muchas veces. Esos mandamientos de hombre eran asuntos de opinión, de acuerdo con la sabiduría humana y no de Dios, pero lo establecieron como si fuesen mandamiento de Dios o se convirtieron con el tiempo en mandamiento de Dios. En el principio no fue ese propósito, pero poco a poco se fueron convirtiendo en mandamiento de Dios. Y trataban de honrar a Dios con sus opiniones, con lo que ellos creían que era mejor o más adecuado. Finalmente, hermanos, no debe prevalecer nunca nuestra opinión en las cosas del Señor. Lo que debe prevalecer es la palabra del Señor, la opinión de Dios. Entonces, esto no es diferente con la iglesia. En la iglesia tendemos a veces a establecer reglas y normas que son
digamos, necesarias para su buen desempeño. Pero a veces también se puede llegar a imponer normas que no ayudan en nada, sino que más bien son cargas. En cada congregación se establecen normas, reglas que considera que son indispensables para honrar correctamente a Dios. Y este es el error. A Dios se le honra es obedeciendo su palabra. Todo aquello que de repente puede ayudar a que honremos a Dios aún mejor, pues bienvenido, pero nunca lo podemos ver como si fuese un mandamiento divino. Muchas son convenientes, ¿ok? De esas reglas o esas normas. Sin embargo, quien no las cumpla, de aquellos que no cumplan esas normas que se establecen a veces en las congregaciones, reciben el señalamiento y condena de los líderes de la iglesia y de muchos y de algunos hermanos. Empiezan a mirarlo con ojos que no son a veces sinceros. Entonces, en el primer siglo hubo ese problema con el conflicto de alimentos. ¿Ok? Si habían sido o no habían sido sacrificados a los ídolos. Romanos 14, el 1 al 4 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Está bien, tú crees que se puede comer de todo, come todo. Pues. ¿Okay? Otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que no come, porque Dios le ha recibido. Y viene una pregunta muy importante. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, el problema de las opiniones es que nos pueden llevar a querer interpretar, conseguir en la Biblia lo que apruebe lo que nosotros estamos haciendo o queremos hacer. Solo eran asuntos de opinión, pero se condenaban entre ellos. Los fariseos condenaron a Cristo y a sus discípulos, pues. Los señalaron por no lavarse las manos. Y a veces pasa en la congregación que señalamos a los hermanos porque hay algo que no hizo. En nuestro tiempo sigue siendo parecido. Algunos hermanos quieren imponer normas o reglas que pueden tener buenos propósitos, pero que finalmente pueden convertirse en cargas pesadas para el pueblo. Estas reglas la definen como necesarias para honrar y glorificar y respetar a Dios, pero no necesariamente es así. Entonces, hoy se escuchan muchas normas. Entonces, algunos pues se justifican diciendo que es necesario el buen orden, que todo debe hacerse decentemente y con orden, y es correcto. Pero el problema es que a veces pasamos de un extremo a otro. Queremos el buen orden, pero aquellos que están organizando, que están llevando adelante los estudios, la reunión, no lo están haciendo correctamente. Entonces vemos muchas cosas que son señaladas y establecidas como normas. Por ejemplo, dormirse en el culto. Algunas congregaciones son duras con aquellos que se duermen. Dormirse brevemente en el culto. Según ellos, no se puede dormir en el culto, y es verdad. Pero a veces se impone esto como una regla. Por ejemplo, los que van al baño son señalados como perturbadores de la adoración a Dios. Son señalados de no tener reverencia. Y no evalúan, no considera, ¿ok? Por qué circunstancia va al baño, sino que sencillamente dan su veredicto. Y si tuviese necesidad de ir al baño, que se aguanten.
Y a veces se toman ellos mismos como norma. Yo sí puedo. Si yo puedo, tú puedes. Pero no se da cuenta que, como todas las cosas en el mundo, hay hermanos que tienen problemas, pues. Pero he escuchado, pues, hasta hermanos que dicen que eso es una irreverencia hacia Dios. Y ven mal a los hermanos que se paran del baño. A veces comerse un caramelo en pleno culto. No lo pueden hacer, es una falta de reverencia. No usar los teléfonos, aunque sea para leer la Biblia. Para algunos hermanos es un tropiezo. ¿Ok? Los que se paran delante del púlpito, muchos dicen que deberían usar corbata. Si no usan corbata, entonces no están bien vestidos. La ofrenda es solo para necesidades de alimento y medicina. Cualquier otra cosa que no esté, que esté fuera de eso, pues ellos dicen que no está autorizado por Dios. Tú necesitas dinero para alimentos, está bien. Tú necesitas dinero para medicamentos, está bien. Tú necesitas dinero para otra cosa que no sea medicamento, no, eso no te podemos ayudar. Y son normas que ellos imponen. Hay congregaciones que obligan a las hermanas a usar faldas. Hay hermanos que ven con mal ojo que las hermanas se reúnan para edificarse mutuamente y señalan como que eso tuviese pecado, porque ellos han establecido creencias, normas, opiniones que según ellos deberían cumplirse porque eso es lo mejor para obedecer a Dios. Las hermanas no pueden preguntar, por ejemplo, en un estudio fuera del culto. Y muchísimas reglas más, hermanos, que se imponen dentro de las congregaciones. Cuestiones de opinión. Lamentablemente esas opiniones, en algunos casos, por no decir en muchos, terminan llevando a la apostasía, pues. Son asuntos de opinión, como pasó en el caso de los gentiles y los judíos, pues. En Romanos 14, el 19, 21 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece y se ofenda o se debilite. ¿Eh? Entonces, el mandato es que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Ok? Y en este caso, ¿qué estaba pasando? Pues que algunos pensaban y decían que no se podía comer ciertos alimentos sacrificados a los ídolos, y otros pensaban que no había ningún problema en comer eso. Pablo dice, bueno, es bueno no comer carne, ni beber vino, dice, pero también agrega algo más, ni nada en que tu hermano tropiece y se ofenda o se debilite. Y el otro aspecto de las opiniones, hermano, además de que nosotros podemos llegar a imponer cosas que no son de Dios, es que terminamos manipulando y trastornando la palabra del Señor. Mateo 15, del 3 al 7 dice, respondiendo a él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ellos quebrantaban las cosas del Señor por las tradiciones que tenían. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. Pero vosotros decid, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Al imponer las tradiciones por encima del mandamiento de Dios, o imponer mandamientos que no vienen de Dios, pues entonces lo que estamos haciendo es invalidar las cosas del Señor.
Entonces le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, el problema, ¿cuál es el problema? El problema es que muchas doctrinas, hermanos, surgen de malas interpretaciones bíblicas, que son resultado de opiniones, de posiciones, de ideas que desarrollamos los seres humanos y en este caso, pues los cristianos. Un problema que enfrentan todos los hombres y el cristiano no es diferente. Entonces, cuando uno va a estudiar la palabra con ideas preconcebidas, con posiciones preestablecidas, ¿ok? Uno lo que va es no a ver la verdad, sino a ver dónde consigo yo aquello que me pruebe lo que yo creo. Y esto ha creado grandes errores doctrinales. Por ejemplo, los que estudian la palabra pensando que hay un solo Dios. ¿Ok? Pero cuando piensan que es un solo Dios, ellos piensan que el único Dios es el Padre, que Cristo y el Espíritu Santo no son Dios. ¿Qué pasa? Cuando ellos van a estudiar la palabra, les cuesta entender que Cristo y el Espíritu Santo también son Dios. No lo aceptan a pesar de que lo lean. De allí, pues, crean las doctrinas de demonios que ya conocemos. Por ejemplo, que Jesucristo no es Dios, la de los testigos de Jehová, los arrianos y otra serie de personas que comparten este tipo de doctrina. ¿Sí? ¿Por qué se equivocan? Porque van a estudiar la palabra y ya creen que Cristo no es Dios, pues. Y no importa lo que diga la palabra, yo voy a discernir, pero de acuerdo a lo que yo creo. Los que creen que las cristianas deben usar vestido, por ejemplo. Yo he visto hermanos haciendo análisis de la palabra y con sus análisis, según ellos, terminan demostrando que las mujeres tienen que usar vestido. Y entonces se van al griego, buscan acá, dan la vuelta por allá, que si catastole, que si no sé qué, que era una batola, que caía hasta la... Y de ahí entonces se justifican su doctrina, su creencia de que las hermanas tienen que usar vestido. Por ejemplo, los que creen que el bautismo no salva. Pues. ¿Qué hacen ellos cuando estudian la palabra? Pues van con su mente prefija, con su opinión de que el bautismo no salva. Ya cuando eso lo piensan, estudian la palabra, pero la estudian y cuando llegan a esos puntos donde sí se determina que el bautismo es importante para la salvación, pues sencillamente no lo entienden, no lo reciben, porque ya sus ideas preconcebidas les está diciendo eso que dice la palabra está mal. Lo que es verdad es lo que yo estoy diciendo. La Biblia latinoamericana y la nueva versión internacional dice 1 Timoteo 4:1, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Eran doctrinas del diablo. ¿Okay? Más adelante en el 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, pues mandarán y ordenarán hacer muchas cosas. Entonces, el problema de las opiniones, hermanos, es que nos terminan llevando a poner mandamientos de hombres como si fuesen de Dios o a desvirtuar la palabra de Dios diciendo que no es así. Para concluir, los problemas de opinión son graves y existen en la iglesia del Señor. Todos tenemos opiniones. Las opiniones en sí no son malas siempre y cuando no la impongamos como mandamientos de Dios. Algunos se establecen como mandamientos de Dios y otros se utilizan para desvirtuar la palabra de Dios. Existen prácticas y normas que son convenientes para el buen desempeño de la iglesia. Eso no se niega, pero no debemos utilizarlas como si fuesen mandamientos de Dios o como que si alguien no las cumple, está en pecado. Son muchas las veces que se utiliza la exhortación de Pablo a los hermanos en Corinto para justificar algunas normas de hombres, como si viniesen de Dios. Primera de Corintios 14:40 dice,
pero hágase todo decentemente y con orden. Esta expresión, hermanos, es como una carta abierta, como un cheque en blanco para todo el mundo para justificar muchas cosas que imponen al pueblo. Preguntémonos preguntemos cuando queramos establecer un mandamiento, una norma, una regla, ¿es de Dios o es de los hombres? Si es de los hombres, cuidemos no condenar porque ese mandamiento no se cumple, porque son sencillamente cosas que hemos impuesto nosotros con el propósito de facilitar las cosas, pero no son de Dios. ¿Okay? Marcos 11, del 30 al 32 dice, el bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creíste? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Entonces, hermanos, ese es el mensaje de hoy. La opinión, pues, que a veces terminan afectando, perjudicando la verdad de Dios. Que Dios les bendiga y vamos entonces a una oración y después a los comentarios y a las personas que nos han visitado ahí en Facebook. Hermano Osvaldo, ¿nos puede ayudar con la última oración, por favor? Gracias, hermano. Oremos. Dios Padre que estás en los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. Damos gracias, bendito Padre Celestial, por la vida que nos has concedido y la oportunidad de haber conmemorado el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, este primer día de la semana, en cada una de las iglesias locales donde nos reunimos como tus siervos para poder adorar en espíritu y en verdad. Oh Dios Padre, estamos aquí para darle gracias por esta plataforma. Gracias porque ya tienen 4 años de estar animados, alentados, de poder estar presentando tu palabra. Te pedimos, Señor, que puedas bendecir al hermano que está a cargo de la plataforma y que usted pueda ayudarle en todo. Te pedimos, Señor, que los guardes, que los protejas y los libras del mal, como también a cada uno de nosotros que nos congregamos en esta tarde, en esta plataforma. Bendice, oh Dios Padre, a nuestro hermano Mario Arellano, que tuvo a bien presentar esta lección para el beneficio de él, como también para nosotros en esta tarde. Ayúdanos, oh Dios, a tener presente que necesitamos estar bajo la autoridad de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, mediante tu palabra, para que así podamos regirnos de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Pedimos por los enfermos, que tu voluntad sea con ellos, que tú los ayudes a que ellos puedan, según tu voluntad, salir adelante en cada una de sus enfermedades. Te pido también por mi nieta, para que tú me la guardes y me la protejas. Permitas, oh Dios, que pueda salir con bien. Te pedimos también por estas lluvias, oh Dios, que están cayendo en este territorio de Managua de manera constante, como también, Padre, en aquellos lugares donde nuestros hermanos viven, que usted pueda guardarlos y librarlos del mal, protegerles. Y gracias por esta lluvia que tiene como propósito, finalidad, traer, Señor, el alimento y el sustento diario que se necesita mediante los frutos que son sembrados en la tierra. Gracias, oh Dios, en tus manos nos encomendamos y todo se lo pedimos y se lo suplicamos a través de Cristo Jesús, conforme a tu divina y santa voluntad. Amén y amén. Amén, hermano Osvaldo, gracias por la oración.
Hermano Néstor, tenemos algunas visitas allí en Facebook. Sí, hermano, Comentarios. tenemos aquí algunas visitas. Estuvo la hermana Vanessa Vega Araya, Ignacio Toledo, Delfino Urbina, Eberto Espinosa, Durán y Erinelsa Velázquez. Todos ellos. Hermana Erinelsa Velázquez dice, buenas reflexiones en su estudio, gracias por su enseñanza divina. Amén, dice. ¿Ya? Eso es todo lo que tenemos. Queremos invitarlos que pueden volver a revisar esta lección en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Pueden suscribirse, dejar sus opiniones y sus pensamientos allí también. Así que esta buena lección acerca de todas estas tradiciones y opiniones que provocan la apostasía, porque no son cosas de Dios, se puede revisar ahí en esos canales nuevamente. Hermano Mario. Gracias, hermano Néstor, y a los hermanos ahí en Facebook y las visitas que nos acompañan. Bien, hermanos, aquí en la plataforma, ¿quieren agregar algún comentario o hacer alguna pregunta? Son bienvenidos. Hermano Mario, Hermano David, un, sí. un comentario pequeño, muy pequeño, pero que se podría hacer muy grande. Si se escribieran libros de opiniones, hermano, es muy probable que pasaran los libros de la Biblia. Solamente eso, hermano. Así es. Gracias. Gracias. Así es. Así es. O sea, alguien llegó a contar los mandamientos del antiguo pacto, dicen que había más de 600. Y para el tiempo de Cristo, ellos tenían alrededor de casi 600 tradiciones, o sea, reglas, normas que habían impuesto. Y hoy es peor. Por ejemplo, el pueblo judío tiene cualquier cantidad de reglas, hermanos, por ejemplo, para el día sábado, y así para muchas cosas. Gracias, hermano. ¿Alguna otra pregunta, opinión, hermanos? Gracias por el estudio, hermano. Que Dios te bendiga y te guarde y que te pueda dar siempre la sabiduría necesaria para seguir compartiendo con nosotros la palabra de Dios, hermano. Bendiciones para ti, la familia y los hermanos donde usted se congrega, hermano. Amén. Y de hecho, le iba a preguntar, hermano, ¿usted dónde se congrega? ¿En qué parte de Venezuela? Caracas. En Caracas, la capital. Ya. Por eso es que le preguntaba la vez pasada por aquel hermano, que si usted le conocía, primera vez que lo veo yo. No, porque él está como a unos 600 kilómetros de aquí, pues. Aquí en Venezuela hay muchas iglesias de Cristo, pero muchas han surgido de divisiones que ha habido en iglesias grandes, tanto conservadoras como liberales, pues. Y sabe que uno generalmente tiene contacto con iglesias conservadoras, pero con las liberales no tienen contacto. Pues entonces hay hermanos que se separan de esas iglesias liberales y establecen pequeñas congregaciones, y de repente uno aparece una iglesia de Cristo en algún lado que uno pensaba que no había. Por eso es que no. Había oído de él, pero no lo conozco personalmente. Ya, hermano. Pues, ¿Ok? bueno, gracias, hermano. Dios te bendiga. Gracias, de nada, hermano. Igual. Hermano Mario. Hermano Jorge. Sí, hermano Mario. Oiga, dice, bueno, difícil poder aportarlo por el hecho tan claro que la verdad que he aprendido mucho. Pero algo anecdótico me ha hecho recordar mi infancia. Y creo que muchos de nosotros pasamos por la religión católica, ¿no? Yo recuerdo de pequeño que mi madre me mandaba pues a asistir a la misa, y íbamos a la misa todos los hermanos porque los varones son. Y la iglesia estaba llena y a veces estábamos atrás y no se veía nada. Y era en latín, encima, porque no entendíamos nada. Pero mi madre estaba contenta y se sentía muy feliz que sus hijos vayan a misa. La verdad que se ha hecho una costumbre, ella, ¿no? Ella hizo una norma en su vida pensando que estaba haciendo bien y no lo era así, ¿no? Eso por un lado. Y la otra es que lo que podía ver a veces siempre presenciaba, y por lo que usted nos acaba de decir ahora, que el padre o el cura que estaba delante
hasta ahora creo que tiene esa costumbre, llega un momento en que se lava las manos y luego lava la copa y la seca y ahí sirven el vino, creo, ¿no? Yo siempre pensaba que no pueden lavar la copa aquí, son muy cochinos, vienen a lavar la copa aquí. Lo que pasa es que era una costumbre judaica, una costumbre que habían impuesto ahí, ¿no? Bueno, y nadie lo sabía y pasé toda mi vida pensando siempre que, ¿por qué no lavan la copa antes de ir al culto, ¿no? Bueno, son cosas anecdóticas que uno piensa, ahora se recuerda de la infancia en base a la lección que usted nos ha dado y bueno, que muy clara, ¿no? No podría contar. Muchas gracias, mi hermano. De nada, mi hermano. Así es, hermano. El problema es que ya las tradiciones a veces la imponemos como normas y en este caso pues son tradiciones que usted dice que tienen la Iglesia Católica. Y así como esas, muchísimas tradiciones que existen dentro del mundo y a veces también en la Iglesia del Señor. También a veces se imponen tradiciones. Por ejemplo, no lo nombré creo, pero a veces la forma como se toma la cena del Señor para algunos hermanos es de una manera, para otros de otra. A veces hay hermanos que ven y dicen, mira, esa manera como están tomando la cena del Señor no es correcta, pero es básicamente porque nos adaptamos, nos enseñaron, nos entrenaron a hacer las cosas de una manera y no nos damos cuenta que Dios no ha impuesto realmente una regla de cómo debe ser servida la cena, sino que debe ser pan sin levadura y jugo de uva, pues, ¿ok? Pero hasta en eso a veces hay complicaciones. ¿Algo más? ¿Alguien iba a comentar algo, creo? No sé. Si no, hermanitos, si ya no hay opiniones o preguntas, pues vamos a despedirnos. Que nuestro Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde. No coman mucho a los que están celebrando el Día del Padre. Y bueno, que esta semana sea de provecho y bueno, que Dios bendiga y ayude a los que tienen dificultades de salud en este momento, como la nieta del hermano Osvaldo y él mismo. Bien, hermanos, que Dios les bendiga, gracias por acompañarnos y que pues nos vemos el próximo domingo y recuerden que entre semana, de lunes a viernes, pues hay estudios a las 8 de la noche, hora Chile, pues, de lunes aquí en la misma plataforma, con los mismos datos de entrada. ¿Okay? Amén. Amén. Y escucha, hermano Néstor, no hay que comer mucho. Está gordo, Hermano Ricardo. Mario, con el estudio, hermano, ¿quién va a querer opinar? Sí. Tanto que no deja para la pregunta, hermano. Deje algo para la pregunta. Gracias, hermano. Feliz tarde para todos. Dios les bendiga. Igualmente, mi hermana, gracias. Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. Gracias, hermano Mario. Cuídense. Gracias. Un Gracias, abrazo a la hermano distancia. Jorge, Gracias, adiós. Mario. Que estén bien, de nada.